Hola, ¿qué tal? Saludos. En esta ocasión ya era hora de que nos visitara, hacía tiempo que no lo veíamos, en todo el año no lo habíamos visto, Alberto Bernal, mi amigo, mi tocayo, uno de los analistas más concienzudos y serios que yo conozco, guerrero en Twitter. Mi querido tocayo, muchas gracias por estar con nosotros. A ti por la invitación, Alberto. A Alberto Bernal de Multicapital. Alberto, tú acabas de publicar tu nueva y última perspectiva de mercados para el 2012. Y Alberto, tú participaste en nuestra serie de proyecciones 2012 que se dio recién en la última semana de diciembre del año pasado, es decir, hace poco más de un mes. Y que está disponible aquí en el sitio para el que la quiera consultar, que está muy interesante y muy vigente. Pero me estaba pareciendo a mí, recuérdame, no lo chequé, no lo revisé, pero me pareció a mí que en diciembre tú estabas pensando que México podía tener o iba a tener mejor desempeño como rendimiento en los mercados que Brasil en el 2012. Sí, Y ahora en tu reporte me parece que cambiaste, ahora estás diciendo que es exacto, Brasil. ¿Fue así, no es cierto? exactamente. ¿Qué pasó en un mes que te hizo cambiar de opinión tanto sobre Brasil y México? Mira, sabes que no tuvo nada que ver con México, sino tuvo que ver con un cambio que estoy viendo yo importante en Brasil, que es que yo estoy viendo como unas noticias un poco más positivas por el lado de la inflación y porque yo sí comenzamos a ver los datos de alta frecuencia, los indicadores líderes nos están mostrando como que es bien posible que veamos una aceleración adicional de la economía en la segunda parte del año. Entonces, me parece que las cuestiones en Brasil están como cayendo en su puesto mejor a lo que yo esperaba. Y pues la labor de un analista es cuando uno se equivoca, uno tiene que aceptarlo y tiene que cambiar básicamente la visión. Entonces, hasta el año pasado yo pensé que México iba otra vez a tener mejor performance que Brasil. Y en este momento yo ya no pienso lo mismo. No quiere decir que México vaya a tener mal desempeño este año, al contrario. Yo espero que la Bolsa de México pague 26% en el 2012. En dólares. Pero ahora espero que Brasil pague 38, Alberto. En, 38%. en dólares. No, en reales. Ah, en reales, en En reales. reales. Ahora, pero dime una cosa, y perdón que te cuestione, pero tengo que hacerlo. Sí, Pero claro. solamente fueron los datos de enero, nada más te valió los datos de enero para cambiar de opinión de manera tan radical en tan poco tiempo. Y otro dato adicional, muy buen punto, Alberto. Cuando hablamos en enero, todavía no teníamos toda la información sobre cómo iba a reaccionar el mercado después de la famosa inyección de dinero de los bancos europeos, la famosa línea de LTRO. Ujú. Entonces, esa línea que prestó 490.000 millones de euros, que ha generado un cambio muy importante desde el punto de vista de interés de los inversionistas por tener más exposición al riesgo. Y en mi opinión, por ejemplo, Brasil, en cierta forma, es un mercado más riesgoso que el de México, porque tiene un retorno más fuerte. O sea, las tasas de interés en Brasil, por ejemplo, son más altas que las de México. Claro. Entonces, esa situación, digamos, que genera que la apuesta que te puede dar un poco más, en este caso Brasil, tenga mejor performance, ¿no? Pero fíjate que qué buen punto también, porque entonces, que acabas de decir acerca de los riesgos. Brasil 38%, México 26%. Sí. Eh, um, Eso quiere decir que tú a tus clientes le recomendarías, o a tu familia, le Sí. recomendarías invertir en Brasil sobre México, porque, o es que Brasil es más riesgoso que México. Pues mira, tendrá una sobreponderación que en México. O sea, si, digamos, para un inversionista que tiene, porque uno, acuérdate, Alberto, una de las reglas 1A de la inversión, tú nunca pones todos tus huevos en la misma canasta. Ujú. Entonces, por ejemplo, si tú quieres un portafolio de Latinoamérica, generalmente pones 20% en México, 22, 25% en Brasil, 15% en Argentina, etcétera. Entonces, yo lo que le estoy diciendo a los clientes es que contra el benchmark, o sea, contra el normal de las inversiones, tengas más posición en Brasil que en México. Bueno, ahora también en proyecciones 2012 quedaba la idea, quedaba más o menos establecido que en realidad la estrella en performance del 2012 iba a ser Wall Street. Sí. ¿Cómo va eso? Wall Street va a tener un muy buen año. O sea, yo espero, por ejemplo, que el S&P 500, que es el índice más importante del mundo, le pague al inversionista en el 2012 un 25%, Alberto. O sea, yo lo estoy viendo a final de año a 1.600. Bastante. Otra vez, tú no puedes poner todas tus inversiones en Estados Unidos nomás o en Brasil nomás, pero Estados Unidos va a pagarte muy bien.
Sin embargo, otra vez, la cuestión más importante acá es la más, digamos, la impresión de liquidez tan fuerte que vamos a ver a nivel mundial. O sea, Japón ya está imprimiendo más, Inglaterra está imprimiendo más, Europa. Ahorita el 29 de febrero muy seguramente vamos a oír de una impresión adicional a través de la línea de crédito a los bancos de quizás 1 trillón de euros, o sea, 1 billón de euros para Latinoamérica. Y todo ese dinero, Alberto, en algún momento va a comenzar a filtrarse dentro del mundo, porque acuérdate que el mundo es como una nave espacial, ¿no? O sea, es un spaceship Earth. El dinero que se crea no desaparece, sino que simplemente o aparece en China, o aparece en Japón, o aparece en Colombia, o aparece en Brasil. Entonces, bajo ese sentido, como va a haber más dinero del que yo esperaba, muy posiblemente Brasil va a tener más retorno que Wall Street, porque Brasil está más barato que Wall Street. ¿Qué tanta afectación estás previendo tú que vaya a tener sobre este desempeño en los mercados? Obviamente, la situación en Grecia, Claro. que ya cansa, la verdad, digo, ya ahorita yo creo que ya todo el mundo ya está rezando porque ya entren en default y ya dejen de estar molestando, pero bueno, y más recientemente una perspectiva de un ataque sobre Irán. Sí. Pues mira, yo pienso que desde el punto de vista de mercado, a mí me parece que la cuestión de Grecia todos los días pierde más relevancia. ¿No es ¿Por cierto? qué, Alberto? Porque yo pienso que el mercado poco a poco va llegando a la conclusión de que va a suceder lo siguiente. Va a haber una quita de valor de la deuda de Grecia, que es lo mismo que un default. O sea, aquí la decisión no es si hay una quita o no hay una quita, sino cómo va a ser la quita y de qué tamaño va a ser. Entonces, hablemos en dinero blanco, aquí va a haber un default, la pregunta es si es ordenado o no es ordenado y si es con Grecia manteniéndose dentro del euro o saliendo del euro. En mi opinión, es tan riesgoso que Grecia salga del euro que la Comunidad Económica Europea va a decidir ayudarle a Grecia a pasar este obstáculo tan complicado que va a ser la renegociación de la deuda. Por lo tanto, para mí ese escenario sigue como disminuyendo en relevancia todos los días. Y al contrario, continúa ganando en relevancia pues el posible cisne negro de un ataque de Israel a Irán. Porque es que, Alberto, en un ataque de Israel a Irán puede pasar cualquier cosa. O sea, primero que todo, es bastante difícil llegar a una conclusión de que vaya a ser efectivo. Claro. Porque muy seguramente ya todo está bajo varios metros de concreto, entonces un ataque aéreo posiblemente no pueda destruir los lugares donde se está haciendo la bomba nuclear. Porque yo no sé tú, Alberto, pero yo no tengo ninguna duda de que Irán está llevando a cabo un programa nuclear no para tener energía nuclear, sino para tener una arma. O sea, hay gente que dice que no, pero para mí es clarísimo que el objetivo de Ahmadinejad es tener un arma nuclear. Entonces, en algún momento, digamos, podría suceder eso. Y la razón por la cual es un cisne negro, Alberto, es porque yo estoy convencido de que Estados Unidos no se quiere meter en eso en este momento. Y la pregunta del millón es si Israel está dispuesto a ir solo en esta aventura. Pero la pregunta que yo te hago a ti es, ¿cómo prevés va a ser la afectación sobre los mercados en caso de que Israel decida, con o sin ayuda de Estados Unidos, darle un misilazo a Irán? Violenta. Va a ser un movimiento muy importante porque... ¿Pudiera descarrilar tus proyecciones por completo? Claro, sí, obviamente. Ahora, si por ejemplo, si hay un ataque de Israel y Irán decide entonces obstaculizar el estrecho de Hormuz, es muy probable que el petróleo se pueda ir a $200. Y de ahí, Alberto, la pregunta es, ¿cuánto tiempo se queda el petróleo a $200? Y pues lo que siento yo, y esto es una visión totalmente personal, pero a mí me parece que el consumidor norteamericano está muy enfocado en el valor de la gasolina cuando está por encima de $4. Claro, para mí el límite es $4. Si sube la gasolina de $4, tú dejas de ir al cine o dejas de salir a comer. Cuando la gasolina está debajo de $4, sigues teniendo una vida normal. Entonces, si se va el petróleo a $200, Alberto, muy seguramente la gasolina será de $5.50 a $6. Bueno, que aquí es a donde llegamos al punto de que no me pareciera obvio pensar que el gobierno de Estados Unidos, o sea, Barack Obama, sí, no tiene la menor intención de atacar a Israel, porque esto le desencajaría el escenario económico y le costaría la reelección. Exactamente,
Es que ese es el punto, Alberto. O sea, de golpe, después de la reelección estaría Obama más dispuesto, después de la posible reelección, Obama podría estar más dispuesto a embarcarse en esta digamos, eh, aventura, digamos, porque no hay otra palabra, ¿no? Eso es muy peligroso. O sea, y sobre todo porque las probabilidades de éxito, según lo que entiendo yo de lo que he leído de la gente que sabe de esto, pues los estrategas militares, etcétera, pues no es tan claro que se pueda lograr algo con un ataque aéreo. Y definitivamente, Alberto, yo te puedo decir algo, no existe ni la menor posibilidad que haya endoso político en Estados Unidos a una invasión a Irán. Eso no existe en este momento después de los ataques a Irán, a Irak y a Afganistán. El ciudadano norteamericano no va a estar de acuerdo con una invasión. No con una invasión, definitivamente, pero ahora estoy reflexionando aquí, platicando contigo, que muy probablemente Barack Obama lo único que está esperando y que le está pidiendo y rogando a Irán, a Israel, es espérate a que pasen las elecciones y pasando las elecciones haz lo que quieras. Exactamente. Y te presto 2, 3 misiles, 2, 3 aviones si quieres, pero no antes. Exactamente. Así es que, bueno, todo puede pasar después de eso. Sí, pero que esto es un cisne negro, ¿no? Tenemos que... Renegro. Es importante que la audiencia vea que esto al fin y al cabo no es tan probable que suceda, ¿no? Claro, de acuerdo, de acuerdo. China, ¿cómo estás viendo a China? Mira, ahí sí yo la verdad tengo una visión completamente diferente a la de la mayoría de los analistas en el mercado. Yo estoy cero preocupado por China, Alberto, cero. Y te explico por qué. Para mí hay una estadística que es, en mi opinión, la estadística más importante o una de las estadísticas más importantes del mundo. En este momento en China hay aproximadamente 225 millones de hogares urbanos. 225 millones de hogares urbanos. Y hay aproximadamente 150 millones de viviendas dignas en las ciudades. O sea, hay un déficit de vivienda en las ciudades de China de 75 millones de unidades. Entonces hay mucha gente que está muy preocupada sobre la explosión de la burbuja inmobiliaria, implicando que no va a haber más construcción en China. Y yo estoy en total desacuerdo con esa visión, porque esos 75 millones de familias que están viviendo, en Colombia lo llamamos galpones, o sea, en un tráiler o en lugares que simplemente no tienen, no son unos lugares lógicos para vivir, necesitan una vivienda. Entonces, esa actividad económica se va a mantener por muchos años más. Y eso que ni siquiera hemos comenzado a hablar de el hecho de que muy seguramente en los próximos 20 años se produzcan otros 100 millones de viviendas urbanas adicionales. Es que esto es un juego de números, Alberto. En China vive mucha gente, son 1.300 millones de personas. Entonces, esa cantidad de necesidad de construcción, en mi opinión, me da mucha tranquilidad para pensar que por aquí no va a haber una explosión económica. Y la última parte, que es más importante quizás aún, Alberto, en caso de que se necesite hacer algo en la economía de China, el gobierno de China es un gobierno autoritario. O sea, ahí no hay que pedirle permiso a nadie para hacer o disminuir tasas o hacer un estímulo fiscal o hacer cualquier cosa que tú pienses que sea necesario para reactivar la economía, se hace inmediatamente bajo un sistema autoritario. Entonces, me parece en cierta forma muy fatalista salirse del mercado, dejar de invertir por la posibilidad muy baja, en mi opinión, de que China tenga un aterrizaje forzoso, ¿no? Claro, perfecto. Alberto Bernal, de Bultic Capital, desde Florida. Oye, pues te agradezco muchísimo tu buena disposición a charlar con nosotros y como siempre muy interesante y con multidisciplinaria las charlas siempre contigo. Le entramos a todo. Exacto. Muchas gracias, Alberto. Gracias, como siempre, un placer y nos vemos pronto. Gracias, hasta luego.